y con el profesor Luis Rolón. Queremos salir de la visión edulcorada de la historia oficial y hablar verdaderamente de lo que pasó en la Semana de Mayo, lo que implicó para las luchas, para las lides patrióticas, iniciar un proceso que desconocía la autoridad del virrey, que efectivamente durante muchos años nos han brindado un relato totalmente alejado de los conflictos, totalmente alejado de las disputas. Una diferencia fundamental que nosotros podemos encontrar, que parece una obviedad, pero que no lo es, tiene que ver con la comunicación. La comunicación. En España, las tropas napoleónicas habían invadido toda la península ibérica. Recordemos que Fernando VII era el heredero del trono Borbón. Tenía un conflicto familiar y también personal con su padre, Carlos IV. Los Borbones hasta hoy gobiernan, tienen el control de la monarquía, que no tiene el poderío que tenía en el siglo XVII, pero que sí sigue teniendo mucho poder, sigue teniendo mucho influjo, ¿no? Los Borbones tienen muchos partidos políticos, tienen acá en la Argentina gente que los apoya, a los Borbones. Y Fernando VII se encontraba prisionero de Napoleón Bonaparte. Una prisión bastante fuera de lo que debiera ser a alguien tenerlo encerrado. Fernando VII había aceptado él ser parte del futuro imperio de Napoleón Bonaparte y mansamente había abdicado. Había abdicado y había permitido que Napoleón quede con todo el control de la península y ponga a su hermano José Bonaparte frente al trono español, alias Pepe Botellas, por su afición al buen vino, ¿no? Le decían Pepe Botellas al hermano de Napoleón, José Bonaparte. Aquí lo que pasa en una de las tantas encrucijadas de la historia argentina y de la historia de los pueblos es que hay un acuerdo de cúpulas entre Napoleón Bonaparte y entre Fernando VII para que el hermano de Napoleón quede al frente de España, del gobierno español, y el pueblo se levanta en armas contra los franceses. Algo que no estaba en los planes de Napoleón ni en los planes de Fernandito, ¿no? El amado Fernando, el deseado, como le decían algunos de la época, crónicas de la época, ¿no? Entonces, hay una revuelta general en toda España. Eso está pintado en los cuadros de Goya, ¿no? Los fusilamientos del 2 de junio, los fusilamientos de 1808. Hay unos cuadros de Goya que aparecen también en muchas portadas de los libros de Rodolfo Walsh, Operación Masacre. Para todos los estudiantes del secundario, del terciario, universitario, cuando ven el fragmento que grafica la portada del libro y se ven los fusilamientos del 2 de mayo de 1808, son las pinturas de Goya describiendo la muerte del pueblo español ante la invasión napoleónica. Así que Napoleón, conquistador como era, tiene a España prácticamente en vilo, tomando todas las ciudades. Y los pueblos de España, ante la ausencia de su rey Fernando VII, se organizan en juntas. Se organizan en juntas que conservan todo el poder. Por ejemplo, la Junta Central de Sevilla. La Junta Central de Sevilla efectivamente reasume el poder de su soberano, que estaba prisionero, y de esta manera los patriotas aquí en el Río de la Plata, en Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata, que recordemos se había convertido en Virreinato del Río de la Plata por las reformas borbónicas, que quisieron descentralizar, que quisieron actualizar ante el avance de, si se quiere, las políticas librecambistas de Inglaterra, de Holanda. España había quedado un poco atrasada desde el punto de vista del mercantilismo y no había podido salir de una economía que recién estaba implosionando desde el punto de vista de dejar atrás un sistema feudal, ¿no? Y el mercantilismo aún dominaba sus relaciones. Entonces, una de las condiciones que nosotros tenemos que tener en cuenta para saber cómo se enteraron los patriotas aquí de lo que pasaba en España fue el tiempo. Hoy parece un tema menor, un detalle menor, decir, bueno, fue el tiempo, fue cuando llegó la carta, cuando llegó el barco. Es fundamental para exasperar y preparar los ánimos.
Porque hoy nosotros tenemos acceso a un celular, a un WhatsApp, para efectivamente enterarnos de lo que pasa en cualquier lugar del planeta. Pero en 1810 las noticias llegaban en barco. Y un barco que salía de la península, que llegaba con noticias acá a Buenos Aires, tardaba 3 o 4 meses. En 3 o 4 meses llegaban las noticias en algún barco, que muchas veces también llegaba de incógnito, que llegaba prohibido por el monopolio que ejercía España, que no permitía comerciar con ningún otro país, salvo con España. Ahí Inglaterra empieza a captar la simpatía de los patriotas que querían comerciar con Inglaterra, que querían el libre comercio con Inglaterra. Es la pequeña burguesía patriótica. La pequeña burguesía patriótica. Se enteran el 18 de mayo de 1810 que cae la Junta Central de Sevilla, y al caer la Junta Central de Sevilla caduca el poder del virrey Cisneros. Esto es lo que venían preparando los patriotas. Lo venían preparando, se habían reunido en la jafonería de Vieites, se habían reunido en distintas alternativas para tratar de ver cómo seguía esto, esta crisis de representatividad, porque los criollos tenían una diferencia fundamental con los españoles. No podían acceder a cargos públicos, no podían acceder a cargos políticos, porque eran hijos de españoles nacidos en América. Ni hablemos de los indios, de los negros, de las mujeres, de los campesinos, de los que trabajaban la tierra, no tenían ningún tipo de derecho. Entonces, entender la evolución de los acontecimientos implica también comprender el rechazo que generó en estos patriotas el empecinamiento del virrey en continuar en el cargo. Se le exige convocar a un cabildo abierto. Se le exige convocar a un cabildo abierto. Después de las invasiones inglesas en 1806 y 1807, había fuerzas, milicias armadas, que fueron a exigirle al virrey Cisneros que convoque a un cabildo abierto. Convoca a un cabildo abierto el 22 de mayo de 1810, y ahí hay dos teorías que son las que chocan. Por un lado, Juan José Castelli, el orador de la Revolución, que en un discurso encendido dice que la soberanía debía volver al pueblo, a los criollos, porque los españoles estaban siendo invadidos por los franceses. Mientras que el obispo Lue, Benito Lue, realista español, dice que solamente la soberanía volvería a recaer en un americano cuando no quede un solo español vivo en América. Cuando no quede un solo español vivo en América, puede ser que la soberanía y la organización del gobierno caigan los criollos. A lo que Castelli responde: si el derecho de conquista pertenece al país conquistador, justo sería que la España abandone sus pretensiones de libertad ante la Francia y se entregue mansamente, que era lo que estaba pasando en Europa con España avasallada por los franceses. Entonces plantea y dice que nos dejen a nosotros los americanos, que sí sabemos lo que queremos y hacia dónde vamos. Y hay dos posturas muy fuertes entre los partidarios de que no podía ir el gobierno, no podía ir la organización del gobierno hacia los criollos, y aquellos que decían que sí, que había que formar una junta que exprese la decisión de estos hombres. Finalmente, del 22 al 23 de mayo, finalmente el virrey acepta, pierde la posición realista, ganan los patriotas de que se forme una nueva junta. Pero el 23 de mayo, hoy, hay una nueva treta del poder realista, porque forman una nueva junta con 2 criollos y 2 españoles, pero el presidente de la junta, adivinen quién es, el virrey Cisneros. El virrey Cisneros. Entonces, cuando el pueblo se entera de lo que pasó, de la farsa, del engaño, de la maniobra del virrey Cisneros, se genera una exaltación que exaspera los ánimos y que efectivamente va a desembocar en los días posteriores del 24 y del 25. 23 de mayo es el preludio de la revolución y es la realidad que sale de los pasillos y de los salones del poder para el pueblo que toma entre sus manos la bandera de la revolución. Una revolución que aquí marca claramente cuáles son los postulados a los que adscribe cada uno. El 25 de mayo de 1810, la plaza estuvo llena. Los actos escolares que efectivamente nosotros vemos en las escuelas, de el esclavo que vende empanadas, el vendedor ambulante que sonriente y clamando por la patria vende velas, la mazamorrera que canta loas a la nueva nación y que grita libertad. El esclavo seguía siendo esclavo. La mazamorrera seguía vendiendo mazamorra hasta que la patrona no le diga que termine. Los indígenas seguían sufriendo el abatimiento del dominio español. Pero a pesar de todo eso, la revolución fue el puntapié inicial para que se discuta las distintas formas de opresión que esclavizaron durante 200 años
a nuestra patria. Desde la tortura al Inca Tupac Amaru, José Gabriel Condoncarqui, que se rebeló exigiendo mejores condiciones de trabajo y que también llevó tras de sí a muchos criollos descontentos con el orden colonial. Y que después de obtener varias victorias, fue capturado por los españoles, torturado y condenado a morir por descuartizamiento en la plaza de Cusco por 4 caballos. 4 caballos tenían que tirar de las extremidades del Inca Tupac Amaru. Dice la historia oficial que murió por descuartizamiento, pero no pudo morir por descuartizamiento. El Inca estaba tan fuerte o los caballos estaban tan débiles, dicen las crónicas españolas, que no podían descuartizarlo. Y era un espectáculo tan lamentable y tan doloroso que las mismas autoridades españolas mandaron al verdugo a cortarle la cabeza para que se termine el sufrimiento del Inca, quien antes de morir de esa manera tuvo que ver muerta a toda su familia, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos. Le cortaron la lengua, le cortaron la mano, le cortaron la cabeza, lo torturaron todo delante de él, hasta que le toca morir por descuartizamiento. Pero la historia se empecinó en demostrarle a los dueños del poder que ni siquiera pudieron cumplir con sus designios, porque el Inca Tupac Amaru no murió por descuartizamiento. De hecho, los cronistas que estaban presenciando el ajusticiamiento dicen: parece que el Inca recibió la fuerza de los dioses, porque no puede ser muerto. Y efectivamente eso fue lo que sucedió, hasta que el verdugo fue y le cortó la cabeza. Sus restos fueron repartidos, una mano, un brazo, una oreja, la lengua, a todas partes del imperio de Cusco, para que todos miren y recuerden la tortura a la que fue sometido el Inca, con un mensaje directo del poder, del oprobio de la dominación borbónica. Todo aquel que se quiera rebelar contra el poder termina como Tupac Amaru, muerto, descuartizado en la plaza principal de Cusco. Cuidado con meterse con el poder. Ese es el mensaje que desde los albores de la revolución quisieron enviar los opresores, los absolutistas, aquellos que piensan que tienen derecho a dominar a los demás por portación de apellido, linaje o religión. Y el canto de libertad de Tupac Amaru se apoderó de los hombres de Mayo, a tal extremo que los realistas le decían los Tupamaros. El mensaje de libertad de la Revolución de Mayo se encuentra latiendo en cada uno de nuestros corazones. En los sueños de Manuel Belgrano, al crear la bandera, pero también al pelear por los derechos de las mujeres, por los derechos de los pueblos originarios, por la educación de los pueblos, por el comercio, por una economía popular para los labradores. En Mariano Moreno, que luchaba por la libertad de prensa, para librarla de cualquier tirano que quería decirle lo que tenía que hacer y publicar. También en el grito de libertad de José de San Martín, para que todos los hombres puedan ser libres e independientes, sin importar el linaje, la nobleza, el nacimiento, ni nada que se les ocurra. Pero la independencia que recién consigue nuestra patria en 1816 aún tiene un largo camino que recorrer. Hemos alcanzado la independencia política, pero estamos en constante lucha por la independencia económica. Las distintas formas de dominación, de expoliación cultural, de sometimiento y de vasallaje hacen que nuestro pueblo, humilde pero valiente, avance y retroceda. Un pueblo altivo como el argentino, que se levanta de las cenizas, pero que muchas veces los patrones de turno tratan de arrodillarlo. Este es el legado que tenemos de los hombres de Mayo. Un sueño profundo de patria, un sueño profundo de libertad, igualdad y fraternidad que late en cada uno de los corazones argentinos, en cada uno de nuestros niños, que hoy por hoy nace en un país libre y soberano, gracias al ejemplo de nuestros patriotas. Cuando lleguemos al 25 de mayo, imaginemos por un momento que estamos en la plaza y que todos juntos esperamos que salgan esos hombres para que definitivamente desde lo más profundo de nuestro corazón y para nuestras familias podamos ser libres e independientes. Y digamos, junto a la memoria del general San Martín, seamos libres, que lo demás no importa nada. Viva la libertad y viva la patria. Y así llegamos al final de este programa
la verdad que es muy emotivo escuchar las palabras del profesor Luis Rolón, justamente hablando de patria, ¿no? Patria y libertad. Estos hombres que dieron la vida y que lucharon hasta lo último por la independencia, por la libertad, porque cada uno pueda hacer y decidir lo que quiera hacer con su vida. La verdad que es algo maravilloso y que espero que, como él decía, este 25 de mayo podamos recordar y podamos ver que esta libertad, que quizás en todos los sentidos no es condicional para nosotros, por lo menos podemos movernos libremente por todo nuestro país y podemos hacer muchas cosas. Así que muchas gracias a cada uno de los oyentes que estuvieron con nosotros. Es un placer, como siempre, transmitir desde La Suerte Tachada. Muchas gracias, profesor Luis Rolón. Desde mi espacio, los saludos con un abrazo muy fuerte para cada uno de ustedes y espero que nos volvamos a encontrar el día miércoles 25 de mayo. Bueno, también el agradecimiento aquí a todo el equipo de Hipermedio Suncao, un recordatorio que aquí mencionan nuestros oyentes a través de mensajes. El 23 de mayo de 1947 se crea el Partido Justicialista. Así que un fuerte abrazo para todos los compañeros, compañeras de partido, que luchan día a día por reivindicar la bandera de Perón y de Evita y que aún creen en una patria justa, libre y soberana. Así que mi fuerte abrazo aquí para todos los compañeros y compañeras, el aniversario del Partido Justicialista. Y hasta aquí hemos llegado, finalizamos con la edición del día lunes 23 de mayo. Será hasta que Dios así lo quiera. Espero que tengan un excelente resto de jornada y que Dios los bendiga a todos. Hasta aquí, esto fue La Suerte Está Echada con el profesor Luis Rolón. Los invitamos a compartir otro programa similar el viernes a partir de las 16 y por la 101.9 Uncaus FM, la radio de la universidad.